Vamos a comenzar este tema de hoy haciendo una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos siempre dóciles a este mismo Espíritu, para gustar el bien y gozar de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a los que están transmitiendo Bernavisión, canal de cable, también Facebook, en el canal de Facebook, Bernavisión y Radio San Bernabé en el 103.5 FM. Esperamos que lo que ahora hablemos les sirva a ustedes en su vida, como decía, para caminar por el camino correcto, sin cometer errores, estar en la verdadera iglesia. En toda esta sección de temas en la que nos hemos detenido, estamos tratando el problema de las sectas, para que veamos que además de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica, hay otros grupos que no fundó nuestro Señor Jesucristo, que no son la verdadera iglesia, y que cada grupo pues tiene su fundador. No fue nuestro Señor, fue un hombre que por diversas razones decidió separarse de la Iglesia Católica o de alguna iglesia protestante para fundar su propio grupo. Y siempre que nace un grupo, hay una persona que fue la protagonista, ¿verdad? La que fundó este grupo. Luego pues la persona se muere y el grupo se queda formado. Y hemos visto ya en varios martes que hemos estado aquí, varios grupos como los ortodoxos, como los anglicanos, los protestantes, los luteranos, y hemos visto cómo siempre hay un protagonista, los testigos de Jehová. Vamos ahora a hablar de otra secta que tiene alrededor del mundo, tiene 15 millones de adeptos, y yo supongo que todos bien convencidos de estar en la verdadera iglesia, a pesar de que no es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, pero ellos están ahí, ¿verdad? Muy convencidos. Y entonces, para que no nos pase a nosotros de equivocarnos, o tal vez si ellos llegan a escuchar estos temas, pues les ayuda a repensar las cosas, ¿verdad? Pues vamos a hablar ahora de los mormones. A esta secta le llaman también Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así le llaman, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo nació esta secta? ¿Quién la formó? ¿Cuándo comenzó? Bien, para hablar de esta secta hay que hablar de su fundador. El fundador se llamó, porque ya murió, José Smith, también le llamaban Joe Smith, José Smith. José Smith nació el 23 de diciembre del año 1805. Estamos en el 2024, ya hace 219 años, 2023, perdón, 218 años hace que ocurrió esto. El 23 de diciembre de 1805 nació en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Su familia procedía de Inglaterra. Ellos no eran católicos, eran
protestantes presbiterianos y más tarde el papá ingresó a la masonería, que es otro grupo del que más adelante hablaremos. También el mismo José Smith ingresó a la masonería. Se cuenta que en el año 1820, cuando Smith tenía 14 años de edad, tuvo una visión, su primera visión, y aquí empieza todo lo de la secta de los mormones. Dice que se adentró en un bosque, al parecer había decidido ir a orar para descubrir cuál de todas las iglesias era la verdadera. Eso es lo que se dice. Dice que mientras oraba, vio sobre él, arriba, en el aire, a dos personas. Una de estas personas señaló a la otra, y mientras la señalaba, dijo: este es mi hijo amado, escúchalo. Eso dijo una de esas dos personas, señalando a la otra persona. Este es mi hijo amado, escúchalo. Después, uno de los dos personajes le dijo a Smith que todas las iglesias estaban equivocadas. Hasta aquí la visión, la historia. Solo le dijo: todas las iglesias están equivocadas. Pero hay un problema, y es que de esta historia, de esta visión, hay diversas versiones. Una versión dice que no tenía 14 años, sino que tenía 16 cuando esto ocurrió. Bueno, otra versión dice que él no quería saber cuál era la verdadera iglesia, sino que quería saber si hay un ser supremo. Eso era lo que quería saber. Y también que quien se apareció fue un ángel, no dos personas distintas de los ángeles. Es otra versión. Otra versión dice que sí tenía 14 años, pero lo que vio fue varios ángeles. Entonces, ¿cuál es la versión correcta? No se sabe. El mismo José Smith parece que cambió la versión. En el 29 de mayo de 1852 dijo a un periódico que no había visto a dos personajes, sino que había visto muchos ángeles. Entonces, ni él mismo sabe contar igual la historia. Si vio un ángel, según una de las versiones, ¿cómo se llamaba el ángel? Pues su mamá, Lucy Mack, dice que el ángel se llamaba Nefi. Pues otros dicen que no, que el ángel que se le apareció, según la versión que dice que fue un ángel, no dos personajes distintos de los ángeles, ni la versión que dice que varios ángeles. Otros dicen que el ángel que se le apareció se llamaba Moroni. Entonces tampoco coinciden, ¿verdad? Otros dicen que quienes se le aparecieron fueron dos personajes. Uno era el Padre y el otro era el Hijo, porque al decir esto resultaba como más atrayente. Entonces Dios Padre le habló y le dijo: este es mi Hijo amado, escúchalo. Y el otro que habló fue nuestro Señor Jesucristo, que le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas. Pero es solo porque resulta más atrayente. Así fue escrito en el libro llamado La Perla de Gran Precio, que los que se le aparecieron fueron el Padre y el Hijo. Bueno, hay un problema. El problema es que José Smith dice
que para que una persona pueda tener una visión de Dios, pueda ver a Dios y pueda hablar de esa manera con Dios, según él dice que sí se puede, pero solo pueden lograrlo los que reciben el sacerdocio, los que sean ordenados sacerdotes. Pero él tenía 14 años cuando tuvo esa visión y él no era sacerdote. Entonces, como que él mismo se contradice, porque tuvo él la visión de los dos personajes a los 14 años. Y dice que él recibió el sacerdocio, pero 10 años más tarde. Entonces, cuando él tuvo esa visión, no había recibido el sacerdocio. Pero él mismo dice, para tener una visión de Dios hay que tener el sacerdocio. ¿Y por qué lo dice Smith? ¿A él se le ocurrió? No, dice que Dios así se lo reveló. Que para que alguien pueda verlo, tener una revelación de él, tiene que tener el sacerdocio. Entonces se da una contradicción, ¿verdad? Si hay que tener el sacerdocio, ¿por qué Dios hizo con Smith una excepción? Se le pregunta a los mormones y nadie sabe aclarar por qué Smith tuvo una revelación sin tener el sacerdocio. Lo más seguro es que no hubo revelación, porque la misma afirmación lo niega, ¿verdad? Si hay que tener el sacerdocio para recibir una revelación y él a los 14 años no tenía, entonces no recibió revelación. También él dice que todo se le comunica por revelación. A él nadie le enseña aquí en esta vida. Todo se le comunica por revelación. Pero se duda de sus revelaciones. Pero bueno, José Smith se casó en 1827. En 1829, o sea, 2 años después, según él, tuvo una visión, segunda visión, una donde vio 2 personajes, y esta es una segunda visión, 1829, 10 años después, ya tenía 24 años de edad. Se había casado a los 22. ¿Y qué pasó en esta visión? Dice que en esa visión fue ordenado sacerdote a los 24 años. Y el sacerdocio que recibió fue el sacerdocio de Aarón. Y que no solo él fue ordenado sacerdote, sino también su amigo llamado Cowdery. Dice que los ordenó San Juan Bautista según el sacerdocio de Aarón. Pero dice que este era el primer nivel del sacerdocio. Poco después dice que fueron ordenados con un sacerdocio superior llamado sacerdocio de Melquisedec. Y dice que los ordenaron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Después de que habían sido ordenados, José Smith administró el bautismo a su amigo Cowdery y después Cowdery le administró el bautismo a José Smith. Esa fue la visión, cuando él fue ordenado sacerdote. Está un poco extraño, ¿verdad? Porque fueron ordenados sacerdotes antes del bautismo y la cosa es al revés. Primero se bautiza uno, después puede recibir los otros sacramentos. Bueno, José Smith dejó sus enseñanzas en un libro que se llama Libro del Mormón. Vamos a hablar un poquito de este libro del Mormón. Hay una obra de los mormones que se llama La Perla de Gran Precio. En esta perla de gran precio
se narra lo siguiente. Dice que a José Smith se le apareció un ángel llamado Moroni, que le señaló la misión que a Dios le había encomendado. Tuvo una visión, ¿verdad? Y vio a este ángel Moroni y le dijo: Dios te encomienda una misión. ¿Cuál es la misión? La misión de José Smith, era la siguiente. Tenía que encontrar unas placas de oro en las que estaba escrita una obra, estaba escrito una obra compuesta por varios libros, por 15 libros, una obra, algo grande. Y tenía que encontrar esas placas de oro donde estaba escrita la obra y las tenía que traducir al inglés. ¿Por qué? Porque esas placas estaban escritas en egipcio. Esas placas de oro que encontrara él, estaban escritas en egipcio reformado. Además de las placas, le dijo este ángel que iba a encontrar unas gafas, unos lentes como estos que tengo yo, unas gafas, unos anteojos. Y esos anteojos le iban a permitir traducir las placas del egipcio reformado en que estaban escritas al inglés. Esa era su misión, que las fuera a buscar. Y entonces fue a buscar esas placas. El contenido de esas placas, traducido al inglés, son lo que van a llamarse el Libro del Mormón. Entonces, el Libro del Mormón supuestamente tiene ese origen misterioso. Esa era la misión de José Smith. Pero ahora hay unos problemas con eso, ¿verdad? Fue a buscar las placas, las encontró, lo tradujo, encontró las gafas y todo. Pero ahora se les pregunta: ¿y dónde están las placas de oro? ¿Y dónde están las gafas que utilizó para examinarlas, ¿verdad? Para ver, porque es la fuente del Libro del Mormón. Los mormones dicen que las placas desaparecieron después de que Smith tradujo las 116 primeras páginas del libro y que las gafas se las llevó el ángel Moroni. Entonces, no están en ninguna parte. Al momento de traducir las placas, José Smith no estaba solo. Tenía otros 3 compañeros: David Whitmer, Oliver Cowdery, su amigo, y Martín Harris. 3 testigos que estuvieron ahí con él, que él se llevó a cumplir su misión de encontrar las placas de oro y traducirlas al inglés. Pero no solo ellos, hubo otros 8 más, en total 11 le acompañaban. Pues esos testigos, sobre todo estos 3, nos cuentan cuál fue el método de traducción que ellos vieron que usó José Smith, y nos lo cuentan. Miren, en primer lugar, Smith colocaba unos lentes en un sombrero, los metía dentro de un sombrero. Después, Smith metía la cara en el sombrero y después comenzaba a hablar y decía que esa era la traducción de las placas de oro, pero que las placas de oro, ellos, los 3 testigos y los otros 8, nunca las vieron, nunca vieron las placas de oro. No es que estuvieran ahí amontonadas y iban metiendo una por una, no metía placas, solo las gafas, y él metía la cara en el sombrero, pero placas de oro
nunca estuvieron presentes unas placas de oro. Los testigos nunca las vieron, ni el propio Smith las vio. Nadie vio nunca nada de eso, placas de oro. Entonces, ellos que querían confiar, verán que sí Dios estaba hablando, pues ellos creyeron que tal vez de alguna manera habían estado ahí presentes. Y entonces dijeron los testigos que ellos vieron las placas, pero solo con los ojos de la fe. Creían que de alguna manera Smith las miraba a saber cómo, pero así físicas nunca estuvieron. Nadie vio nunca nada. Para Smith y para los mormones, el libro del Mormón, que es el resultado de la supuesta traducción del contenido de las placas, el libro del Mormón es muy valioso para Smith y para los mormones. Es igual o más importante que la Biblia, porque es el medio por el que Dios les hablaba a los mormones. Según Smith, es una revelación de Dios. Bueno, si es una revelación de Dios como la Biblia, ¿verdad? Eso no se toca, ni se quita, ni se agrega, ni se cambia nada. Pero al libro del Mormón, los mormones le han hecho 4,000 cambios. Le han cambiado cosas con las que no estaban de acuerdo, les parecía que no estaban bien. Pues 11 testigos en total estaban acompañando a José Smith en esa misión de encontrar qué era lo que Dios quería revelar a través de esas placas. Algo curioso quiero mencionar antes de pasar a otra cosa. Los 11 testigos abandonaron la secta de los mormones porque se convencieron de que aquello era un fraude, de que realmente nunca hubo placas de oro. Vieron que aquello nada tenía que ver con Dios, que todo era una farsa. Los 11 terminaron abandonando la secta de los mormones. ¿Y qué decían las placas? Lo que está en el libro de los mormones. ¿Y qué dice el libro de los mormones? Bueno, los que son mormones saben, ¿verdad? Si me está oyendo alguno. Los que somos católicos no sabemos, tenemos que investigar qué dice el libro de los mormones, pero más o menos a grandes rasgos, el contenido del libro de los mormones es lo que voy a decir a continuación. Cuenta que un pueblo llamado Jareditas, procedente de la Torre de Babel, eso cuenta el libro de los mormones, emigró a América en el año 2247 antes de Cristo, o sea, hace muchísimo tiempo. Esa cultura ocupó Centroamérica, o sea, aquí de Guatemala hasta Panamá. Aquí estuvieron en Centroamérica hasta desvanecerse, hasta acabarse. ¿Y por qué se acabó toda esta gente? Por conflictos internos. Pelearon contra ellos hasta que se acabó. Un sobreviviente llamado Éter escribió su historia en 24 placas metálicas. Hacia el año 600 antes de Cristo, 2 familias, la familia de Lehi y la familia de Ismael, salieron de Jerusalén y cruzaron el Océano Atlántico y desembarcaron en América del Sur, ya no en Centroamérica, ese segundo grupo, sino en América del Sur. 2 hijos de Lehi, llamados Lamán y Nefi, acabaron enfrentándose junto con sus seguidores en un campo de batalla. De aquí, de los descendientes de Nefi, procedían los Pieles Rojas que poblarían
la parte norte de América. De Lamán procedieron los lamanitas. Estos lamanitas eran muy rebeldes contra Dios y Dios los castigó por rebeldes. ¿Qué castigo les puso? Hizo que su piel se oscureciera, dando así origen a los indígenas del continente americano, sobre todo el sur, América del Sur. Los nefitas, por el contrario, los que eran obedientes a Dios, siguieron conservando su piel inmaculadamente blanca. Ellos fueron favorecidos por Dios y se asentaron en Centroamérica en la época de Cristo. Después de su crucifixión, Jesús se les apareció a ellos en esta parte del continente americano, en Centroamérica. Y Jesús, cuando vino, aquí instituyó el bautismo, el sacramento del pan y el vino, el sacerdocio y otras cosas. Un par de siglos después, aquella cultura centroamericana abandonó los caminos del Señor y otro siglo y medio después, nefitas y lamanitas se enfrentaron de nuevo en una batalla. El jefe de los nefitas era un profeta y sacerdote llamado Mormón. Cuando comprendió que la derrota era una posibilidad clara, que los lamanitas iban a ganarle a los nefitas, a su pueblo, decidió escribir en placas de oro la historia de su pueblo. Se las entregó a su hijo Moroni, quien las escondió en una colina cerca de Palmira, en Nueva York. Esto ocurrió 1400 años antes de Cristo. 1400 años antes de que el ángel se le apareciera a José Smith y le dijera dónde encontrar las placas de oro. Hacia el año 421 a.C., todos los nefitas habían sido asesinados y los impíos lamanitas dominaban la tierra. Cuando Cristóbal Colón llegó a América en el año 1492, se encontró a los descendientes de los lamanitas. Ya no estaban los nefitas. Hasta ahí el contenido del libro del Mormón. Han hecho estudios sobre este libro y dicen los que saben que el libro es un fraude histórico, es decir, no coincide nada de lo que dice con la historia que conocemos. Por ejemplo, no hay ninguna conexión entre la arqueología de América y el libro del Mormón. Las cosas que ahí se como que solo estuvieron en la imaginación de José Smith. Nunca ocurrió nada de eso. No hay ninguna prueba de ninguna emigración desde Israel hacia América. No hay ninguna prueba de que los indígenas que estaban aquí antes de los españoles tuvieran conocimiento del cristianismo, de la Biblia. No sabían nada. Cuando vinieron los españoles, ellos trajeron el cristianismo. Antes no sabían nada. No hay ningún vestigio de cristianismo aquí antes de que vinieran los españoles. Un arqueólogo que se llama Miguel Coe dice que todos los arqueólogos están de acuerdo en decir que el libro del Mormón es una mentira en cuanto a historia, en cuanto a arqueología, datos arqueológicos. De los 15 libros de que consta la obra, el libro tesis se llama Libro del Mormón y de ahí toma el nombre para toda la obra. La quinta parte de todo el libro es prácticamente una copia literal
de los libros de Moisés, de Isaías, del Antiguo Testamento, y del Sermón de la Montaña del Nuevo Testamento. Bien, José Smith pues estaba haciendo esto. Ahí quería fundamentar su doctrina, una revelación divina. José Smith se creía como un inspirado de Dios, como alguien a quien Dios le hablaba, muy superior. En diversas ocasiones declaró que él podía desafiar a la tierra y al infierno, decía, que era el más importante que hubiera vivido jamás, incluso era más importante que Jesucristo. Decía que era más importante que un abogado, que un gran legislador, que abarcaba todo el cielo, la tierra y el infierno, que iba a descubrir el conocimiento que superaría a abogados, doctores y letrados. Decía que a él, fundador de la Iglesia Mormona, se le había colocado por delante de todo profeta, de todo apóstol anterior, incluyendo el propio Cristo, que de toda la historia de la humanidad, él era el más importante. Decía Smith, tengo más para jactarme de lo que ha tenido ningún hombre. Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener unida toda una iglesia desde los días de Adán. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Jesús lo consiguieron nunca. Presumo de que ningún hombre hizo nunca un trabajo como el que yo estoy haciendo. Los seguidores de Jesús se apartaron corriendo de él, pero los santos de los últimos días nunca se van a apartar de mí. Decía también Smith que él no era un siervo de Dios, sino que Dios era su ayudante. Que José Smith era el personaje principal y Dios solo era su ayudante. Y decía también, yo soy invencible, combato los errores de la historia, me enfrento a la violencia de las masas. Dios es mi hombre de confianza, Dios es mi mano derecha, mi mejor ayudante. Pues se consideraba muy grande, ¿verdad? Lamentablemente, José Smith no se comportaba muy bien, no era un modelo de moralidad, no era muy santo, tuvo varios errores, muchas veces lo acusaron de estafador. En el año 1842 fue acusado de haber asesinado a un hombre, pero por influencias logró salir libre del problema. El 12 de julio de 1843 tuvo otra revelación que hizo que su vida se desordenara mucho más. Dice que Dios le había hablado y que él tenía que obedecer lo que Dios le había hablado, o por lo menos podía hacer lo que Dios le había permitido. 12 de julio de 1843. ¿Qué le dijo Dios en esta revelación? En esa revelación el tema era la poligamia. Poligamia, ¿qué significa? Significa que un hombre puede tener varias mujeres. Poliandria significa que una mujer puede tener varios hombres. Poligamia, un hombre puede tener varias mujeres. Pues el tema en esa revelación es la poligamia. Dice Smith que se le reveló que tenía que convencer a la mujer que él deseara, sea soltera, sea casada, de que Dios quería que ella se entregara a él, a José Smith, a quien llamaban el profeta, le llamaban sus seguidores. Si la mujer consentía, se celebraba un matrimonio secreto y a partir de entonces
tenían lugar los encuentros sexuales de manera oculta. No se tenía que enterar los demás, y menos su esposa. Todo tenía que ser en secreto. Entonces, le dijo a todos que Dios le había dicho eso, y entonces que tenía permiso para tener varias mujeres. La primera víctima fue la esposa de su amigo Oliver Cowdery. Le gustó la esposa de su amigo y entonces empezó a acosarla y hasta que la hizo su amante. Su amigo lo acusó públicamente delante de toda la congregación de adulterio, porque para entonces ya estaba grande la congregación. Lo acusó de adulterio. Pero aunque la gente se escandalizó y todo, sin embargo, quisieron seguir siendo sus discípulos, sus seguidores, y en vez de corregirse, la cosa fue cada vez a peor. Y es que el problema fue que adquirió ese vicio, ¿verdad? Ese vicio de las mujeres, como dicen. Desde 1835 mantuvo una relación adulterina con una tal Fanny Alger, y pronto el número de amantes fue creciendo y creciendo. En poco tiempo ya eran más de 80 sus amantes. Smith era un lujurioso. Su lujuria se convirtió en una pesadilla para los que lo seguían. ¿Por qué? Porque tener una esposa hermosa era un riesgo, porque tarde o temprano Smith la iba a querer y el esposo se la tenía que entregar. Varios maridos ignoraban que su esposa ya era amante de Smith. Cuando se enteraban, ya Smith llevaba meses de amante de su mujer. A veces, cuando Smith le hacía la propuesta a alguna señora, ella lo consultaba con su marido, pero a veces no. Y pues el marido al final terminaba aceptando que su mujer fuera amante de Smith. A veces Smith aceptó incluso un canje, la hija a cambio de la esposa. Eso le sucedió, por ejemplo, a Heber Kimball, un mormón que tenía una esposa muy bonita. Le gustó a Smith, Smith la quería. La señora llevaba una conducta muy recta y dijo que ella no iba a hacer eso, que ella tenía a su marido y no se iba a entregar al profeta. Y entonces el marido, que quería complacer a Smith, le dijo: ¿aceptás a mi hija a cambio de mi mujer? Y Smith aceptó. Hizo amante a la hija, no a la mujer, pero sí a su hija. Los mormones aprendieron de su fundador José Smith y se hicieron polígamos. Los mormones comenzaron a ser polígamos y la poligamia se extendió a todos los varones mormones, no hacia las mujeres. Las mujeres no tenían varios maridos, eran los hombres que tenían varias mujeres. Muchas mujeres mormonas se desesperaron por esta situación y algunas prefirieron suicidarse antes de entregarse a otro hombre o de entregarse a José Smith. En el estado de Illinois, como en otros estados y como en la mayoría del mundo, solo puede un hombre casarse con una mujer, no con varios. La bigamia, por ejemplo, estar con dos mujeres, casarse con dos mujeres, era prohibido. Y descubrieron que Smith estaba casado con dos. Entonces lo denunciaron, fue arrestado, lo metieron a la cárcel, estuvo como 4 meses preso y luego logró salir de la cárcel.
y siguió adelante predicando. Ahí en la ciudad donde él estaba, poco a poco la conducta de los mormones fue contagiando a toda la demás gente. Ya la gente, como veía el origen de ese mal, la poligamia, comenzó pues a rebelarse, a estar descontenta, y después ya estaba harta de la conducta de José Smith, el que propiciaba esa conducta, y de los mormones. Y empezó una persecución contra los mormones debido a esa su conducta, de que no les importaba tener mujer, ellos iban a conquistar otras, no les importaba si la mujer que les gustaba era casada, ellos iban a conquistarlas, y entonces la gente de la ciudad los rechazó, ya no quiso tenerlos ahí, querían que se fueran de la ciudad, empezó una persecución. Había un periódico donde varios periodistas escribían contra esto y decían que había que rechazar esa conducta, y también a los mormones que propiciaban esa conducta. La gente, gracias al periódico, ¿verdad? Pues se enojó muchísimo más, estaba harta de José Smith. Presentaron contra él, que era el principal responsable de eso, varios cargos. El primer cargo fue que Smith fue a destruir esa imprenta que sacaba ese periódico que atacaba esa costumbre de la poligamia. Entonces lo denunciaron como el destructor. Pero cuando ya estaba en la cárcel, muchísima gente fue a presentar otros cargos, tantos cargos que le presentaron, y lo metieron a la cárcel. Lo acusaron desde gran inmoralidad hasta falsificación, pasando por encubrimiento y tantos delitos. Estaban hartos todos de José Smith. Le dijeron que lo iban a enjuiciar, ¿verdad? Lo apresaron, lo metieron a la cárcel, que lo iban a enjuiciar, que iban a ver todos los cargos que habían presentado, pero la gente pensaba, si la vez pasada que lo metieron a la cárcel salió libre, ahora va a salir libre otra vez. Vamos a quedar burlados, las cosas van a seguir igual, estos mormones nos van a seguir fregando. Y enardecidos ya 150 hombres de la ciudad se juntaron para ir a la cárcel y matarlo antes de que llegara el día del juicio. Llegaron a la cárcel, la ciudad se llamaba Carthage, y asaltaron la prisión en la que estaba Smith. Junto con él estaba un hermano mayor al que Smith le llamaba el patriarca de la secta. Él se hacía llamar el profeta, y estaban con él otros 2, 4 en total, encarcelados por todos estos delitos. Y pues la intención de este grupo de 150 personas era linchar a José Smith para acabar con el origen de todo ese desorden. Cuando Smith vio que la cosa estaba seria, intentó salvarse. Smith en un momento ingresó a un grupo que se llama masonería, y es otra secta, ya hablaremos de esa más adelante, una secta secreta, tiene unos signos, unas señales, unos ritos. Cuando estaba toda la gente, él con la esperanza de que algún masón hubiera entre la gente, se puso a hacer gestos, decir palabras masónicas que los masones entienden, pero si había o no había, no se sabe. Nadie le hizo caso, nadie se hizo al lado de él. Todos estaban muy enardecidos, y entonces los iban con palos, llevaban armas. José Smith tenía un arma también.
a saber cómo había logrado entrar a la cárcel. Tenía un arma, una para los 4 presos. Y pues la turba llegó hasta la cárcel, los barrotes, y le disparó a través de la puerta. Smith disparó también, hirió a 4 de los atacantes. Cuando vio que la situación era desesperada, 150 contra 4, creo que mataron a 2, hirieron. Uno de ellos fue el hermano, le dispararon a la cabeza y lo mataron inmediatamente. Mataron a otro, dejaron mal herido a otro, y José Smith se escapó saltando por la ventana de la cárcel. Pero atrás, donde estaba la ventana, había más personas, y ahí lo atraparon y ahí lo asesinaron a balazos. Así terminó, y así llegó a su fin José Smith, el fundador de los mormones. Era el día 27 de junio de 1844. Y entonces la secta ya estaba fundada, pero el presidente, digamos, de la secta, José Smith, había muerto, se quedó sin autoridad. Pensaron, esta secta se acaba, aquí esto no sobrevive. Se quedaron sin guía los mormones, pero se empezaron a reorganizar y uno de ellos se autoproclamó presidente, dirigente, máximo dirigente del grupo, y la secta continuó, no se terminó. Bien, vamos a hablar ahora de cuál es la historia de esta secta, desde que empezó hasta que murió José Smith y un poco más, hasta que se ubicó en el lugar donde actualmente está. En el año 1831 fue cuando Smith estaba empezando todo esto. Se dirigió hacia Ohio, un lugar de Estados Unidos. Apenas tenía 6 seguidores, 6 adeptos, pero ahí en Ohio convenció a un pastor protestante que tenía una iglesia a la que asistían casi 1,000 personas. El pastor protestante se unió a José Smith y los 1,000 protestantes se hicieron mormones. Entonces, rápido creció la secta, pasó de 6 a casi 1,000. Entonces ya se hizo grande y empezó Smith a darles formación junto con este pastor protestante. Y como ya eran bastantes, ¿verdad? Casi 1,000, entonces Smith envió a sus primeros misioneros, los envió a un lugar que se llama Missouri, en Estados Unidos, y construyó el primer templo, lo construyó en Lafayette, Nueva York. Después se trasladó el grupo a Jackson City y después a Nauvoo. Estando aquí es donde Smith muere. Smith, desde el inicio, cuando piensa en la secta, le dice a sus seguidores que él quería conquistar el mundo. Al principio lo pensó, luego se lo dijo a los seguidores: tenemos que llegar a todo el mundo, tenemos que conquistar el mundo. Y de hecho, en 1837 llegaron los mormones a Inglaterra, de manera que ya no solo estaban en Estados Unidos. Después llegaron a Escandinavia. Después, en 1851, llegaron a Suiza. En 1854 llegaron a Italia. En 1855 llegaron a Alemania. En 1866 llegaron a Francia, fundaron la secta de los mormones en Francia. Al morir José Smith,
El que se autonombró sucesor suyo se llamaba Brigham Young. Fue el segundo presidente. Nadie lo eligió, él solito se puso ahí. El 24 de julio de 1847, 3 años después de la muerte de Smith, Brigham Young organizó una emigración general de casi todos los mormones. Los sacaba de Nauvoo, de la ciudad de todas partes donde estaban los mormones. Vamos a emigrar. Dejan sus casas, dejan su ciudad, dejan todo y nos vamos. Nos vamos como un pueblo en éxodo, ¿verdad? Que sale y busca como una tierra prometida. Vamos a emigrar todos los mormones. Organizó esta emigración general de casi todos y se dirigieron hacia un lugar llamado Salt Lake City, allá en Estados Unidos, y convirtieron esta ciudad en la ciudad santa de los mormones. Ahí se instalaron. Actualmente tienen ahí su sede, en Salt Lake City, en el estado de Utah, Estados Unidos. Bien, los mormones ahora fundamentan su doctrina en 2 libros, en el libro del Mormón y en el libro llamado Doctrina y Convenios. Esos son sus 2 libros sagrados. La Biblia no es muy importante para ellos. Algunas cosas toman de la Biblia, pero sus 2 libros importantes son esos. Además, han publicado muchos otros libros, algunos manuales, algunas guías para estudiar el Antiguo Testamento. Actualmente hay 15 millones de mormones en todo el mundo, incluyendo los que hay aquí en Guatemala, y tienen 85,000 misioneros esparcidos por todo el mundo. Su sede, el corazón, el cerebro de la secta de los mormones está ahí en Utah. Desde ahí se dirige toda la actividad de los mormones. Podemos en varios pueblos ver la presencia de los mormones. Compran un terreno, arreglan bien, hacen una su iglesita. Todas las iglesias son iguales, normalmente están vacías, no tienen mucha gente. Tienen la esperanza de que una vez establecidos, poco a poco va a ir creciendo. Vamos a ver qué pasa. Y entonces van visitando casas. Entonces aquel que acepte pertenecer a esa secta, que sepa, cada uno es libre, ¿verdad? Pero que sepa que va a pertenecer a una secta, no a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica. Los mormones, aunque se hagan llamar iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, no es la iglesia de Jesucristo. Ya vimos, es la iglesia de José Smith, al que mataron por lujurioso y que dejó unas doctrinas que pues él se imaginó, ¿verdad? Y que quiso presentar como si hubieran sido reveladas por Dios. Esa es la realidad. De ahí no se puede juzgar a cada persona, porque solo Dios juzga las intenciones, los motivos que han tenido para estar ahí los que están. Sobre la poligamia, ¿cuándo terminó? Yo no sé si ya terminó, si continúa, o tal vez algún grupo ya no practica la poligamia y otro grupo sí. No lo sé. He visto alguna película de algunos mormones donde sí todavía practican la poligamia, pero no sé cómo estén en este momento ellos, ¿verdad? Habrá que preguntarle a uno que pertenece a esa secta cómo están en este momento. Yo pienso que aún entre ellos hay divisiones, pero eso ya sería para otro tema.
Entonces, si algún mormón les visita, ustedes ya conocen su historia, pueden contárselo a ellos, porque a veces ellos están ahí pero no conocen esta historia, el origen, piensa que como nos leen un poquito la Biblia es ser algo bueno, porque al mismo Dios adoramos y si soy mormón es bueno. No, no es lo mismo, no es que al mismo Dios adoramos, no, hay que estar en la verdadera iglesia que Cristo fundó, no en la que fundó José Smith. Bien, le damos gracias a Dios porque nosotros estamos en la verdadera iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y le pedimos al Señor que nos ayude a permanecer en ella siempre hasta el día de nuestra muerte. Muy bien, aquí terminamos. Vamos a rezar una salve a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una última cosa, los mormones no creen en Jesucristo. Dicen que Jesucristo no es Dios, entonces no se les considera cristianos. Cristianos se le dice a los que creen que Cristo es Dios. Ellos piensan que Jesús no es Dios. Un profeta no tan grande como José Smith, dicen, pero un profeta sí consideran a Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la bendición que sea extensiva para su familia, para todos los que nos están siguiendo por los distintos medios de comunicación. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición en estos hijos tuyos y concédeles saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud de su cuerpo y la protección de su alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche a todos.